Hace una semana, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y su par chino, Xi Jinping, acordaron en Pekín fortalecer los lazos comerciales entre los dos países y firmaron un acuerdo en diversos ámbitos. Además, en el encuentro anunciaron el establecimiento de una asociación estratégica integral entre Pekín y Montevideo. Algunas cosas que declaraba Xi Jinping: por ejemplo, dar la bienvenida a más productos agrícolas y ganaderos de alta calidad de parte de Uruguay, incitaba a invertir y prosperar en Uruguay a las empresas chinas, y además deseaba que Uruguay continúe proporcionando un entorno empresarial favorable para las empresas chinas. Algunas de las frases que dejaba Xi Jinping. Para charlar justamente de este y otros temas, recibimos en estudios a Natalia Carrau, licenciada en Ciencia Política. Natalia, muchas gracias por venir. Un gusto, como siempre. Un placer estar acá. Bueno, Natalia, primero que nada, ¿qué sensaciones nos deja este viaje del presidente a China? Bueno, es un poco como un revival, ¿no? De la discusión previa de cuando se lanzó, ¿no? En el 2021 a esta iniciativa de firmar un TLC con China, ¿no? Que salió como un poco de la nada en un acto también de poder mostrar algunos logros o éxitos de Cancillería que hasta ahora no se han visto, si es que podemos entender la firma de tratados de libre comercio como logros y éxitos, ¿no? En las condiciones actuales y con los contenidos que tienen estos instrumentos. En realidad, a mí me parece como importante enfocar la intención de Uruguay en lo que es la diplomacia y cómo es que China se relaciona con el resto de los países del mundo, ¿no? Y ahí me parece que lo que entra a ser como más importante y que pasó bastante más desapercibido en Uruguay, porque no se conoce bien cómo es que actúa este gigante, es la iniciativa de elevar la Asociación Estratégica de Uruguay, ¿no? A lo largo del tiempo, Uruguay ha mantenido una asociación estratégica que ahora se eleva a Asociación Estratégica Integral. Sí. Entender lo que significa eso para China, entender lo que significa profundizar el plan de cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, es central para entender qué es lo que está queriendo hacer China, ¿no? Entonces, ni ha sido tan importante para China lo que ha logrado con Uruguay, porque no solo porque Uruguay es un mercado pequeño, por lo que significa en la región, etcétera, etcétera. Siempre va a ser más importante para Uruguay que para China. Sí, por supuesto, pero lo más importante ahí tiene que ver con esto de elevar la asociación estratégica, ¿no? Y eso lo equipara a lo que ha hecho Brasil y a lo que ha hecho Argentina y lo que han hecho otros socios. Yo tenía algunas cuestiones para compartir, algunos elementos para compartir. Algunos tienen que ver con esto de cómo, del pronunciamiento incluso del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, ¿no? Cuando plantea que China está dispuesta a trabajar con Uruguay, siempre desde un lugar bastante amistoso y de cooperación y de solidaridad aparecen estas palabras, de hecho, en los pronunciamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, ¿no? Habla de nuevo, asociación estratégica e integral como un punto de partida, elevar las relaciones bilaterales, y por ahí aparece en esto de intensificar los intercambios y la cooperación amistosas entre distintas esferas de gobierno, la firma del plan de cooperación de la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, como una oportunidad para fortalecer las estrategias, la sinergia de estrategias de desarrollo, ¿no? También ambos gobiernos han hecho alusión a que son estados, países que tienen conceptos similares y comparten amplios consensos e intereses comunes en temas internacionales, que tienen un respaldo a los espacios multilaterales, que pretenden, ¿no?, reforzar la coordinación y colaboración en esos mecanismos multilaterales. Se menciona a la ONU, se le menciona a la OMC y los esfuerzos conjuntos para hacer del mundo un lugar más pacífico, próspero y justo. A mí me parece que llama un poquito la atención porque es distinto de lo que hemos visto en otro tipo de declaraciones, cuando Uruguay sale a firmar acuerdos o a estrechar sus lazos de cooperación. China pone bastante el énfasis en eso. De hecho, aparece la palabra solidaridad. Y que no es común en general. ¿Pero qué tanto tiene de eslogan eso?
No, bueno, lo que pasa es que eso es la diplomacia china, ¿no? O sea, China avanza despacito y avanza sobre todo con cuestiones concretas y con iniciativas concretas. Más allá de los acuerdos, hay inversiones chinas en la región, hay comercio con China, es un destino de exportación de Uruguay importantísimo. Bueno, Lula, sin ir más lejos, incrementa las relaciones con China hace poco. Sí, y muchos países están avanzando ahí. Y yo traía algunos datos de dónde viene esta relación y cómo es que desembarca China en la región, ¿no? Y la iniciativa de la Franja de la Ruta es muy importante en ese sentido, ¿no? Esta iniciativa de la Franja de la Ruta nace en 2015 a partir de la fusión de dos iniciativas diferentes. Por un lado, la nueva Franja Económica de la Ruta de la Seda y por otro, la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI. Al comienzo es una iniciativa que englobaba 64 países, que fue diseñada inicialmente para poner el foco en Asia, en Europa y en África, pero recientemente y no tan recientemente se ha extendido también a países de América Latina. Hay algunos analistas y en particular hay dos analistas que están siguiendo mucho el tema China, son argentinas, Juliana González y Diana Tusi, que plantean la coincidencia entre la presencia china en nuestra región con las estrategias cruzadas de inserción internacional que se han dado, y por eso es importante, yo vuelvo a la región, porque no es tan importante lo que ha pasado con Uruguay, sino que los antecedentes que se vieron en la región es en donde nos tenemos que enfocar para entender un poquito la estrategia china y saber cuál es el lugar de Uruguay en esa estrategia, ¿no? Entonces, bueno, estas analistas plantean que hay países que han estado mirando al Atlántico y que han reorientado sus intereses hacia el Pacífico, y hay países que han establecido relaciones con el resto del mundo basadas en estrategias bilaterales de tipo TLC y que de firma específicamente con Estados Unidos y con la Unión Europea, y que formaron también la Alianza del Pacífico como una respuesta a la presencia china en el continente y también como una respuesta a la crisis financiera de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Qué hace China? Por un lado, aprovechar esas crisis, ¿no?, para insertarse en el territorio, ir con proyectos concretos. Tiene una diplomacia, digamos, se le llama diplomacia de la deuda, ¿no?, de comprar deuda de los países para poder tener algún tipo de influencia, aunque los condicionamientos no son los clásicos que nosotros conocemos de los organismos internacionales. El condicionamiento que por lo general pone China en su financiamiento es que estén presentes las empresas chinas, son empresas estatales, aunque en gran medida ahora en los últimos tiempos han crecido también las empresas privadas y son estas las que están en los territorios, ¿no? Y bueno, ahí también aparece lo que ha sido la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Y como China ha aprovechado en el último tiempo ha ganado terreno. Sí, y también tratando de pasar por encima de la guerra comercial y de tener una estrategia más. Es silenciosa China, ¿no? Es silenciosa, no hay como grandes bombos y platillos con las iniciativas y las formas en que se insertan los territorios, pero sí ha penetrado con inversiones concretas, sí ha avanzado en su financiamiento, y los países también están mirando a China no solo como un proveedor de financiamiento, sino también como un socio comercial, económico, incluso político interesante para poder seguir adelante con estrategias de desarrollo, ¿no? También en el último tiempo ha virado la forma en que se relaciona China a englobarlo esto en estrategias de desarrollo, ¿no? Por eso es interesante ver cómo es que China llega al continente y cuál es el papel de Uruguay en ese sentido. Y por eso esto, a mí me parece que seríamos muy entusiastas en creer que esto es un paso como privilegiado que ha dado Uruguay en relación a China, sino que más bien es como un paso más de lo que han seguido otros gobiernos en la región respecto a su vínculo con China. Es interesante como lo planteas vos, porque de algún modo ha sido planteado esto como una victoria para el gobierno, ¿no? Ya que era una especie de un buque insignia estas relaciones bilaterales con China. Sí. Entonces esto se vende como una victoria, como bueno, lo logramos de alguna forma, cuando venía siendo cuestionado el gobierno porque no lograba estos acuerdos. Sí, totalmente. Eso que decíamos al inicio, ¿no? De cómo se miden los éxitos y los triunfos en política más exterior. Con una política
política internacional, que ha sido errática por distintas cosas de este gobierno. Sí, sin rumbo, ¿no? No se sabe muy bien hacia dónde se va y en general como que se va hacia afuera del continente y no se está mirando lo que está sucediendo. Sí, chocando intra-Mercosur. Exacto. Y el planteo de un tratado de libre comercio en la región, bueno, era un punto de choque porque el Uruguay lo estaba planteando como Uruguay de manera bilateral y ahí hay compromisos establecidos en la política externa y en la forma en que se comercia con el resto del mundo que son establecidos intrabloque y en el bloque, y eso no era lo que estaba privilegiando Uruguay. Sí, que Lacalle había dicho que le gustaría que se sume el Mercosur a seguir avanzando. La cuestión es que Uruguay decide avanzar primero solo y después invitar al Mercosur a que lo acompañe. No está nada claro qué es lo que va a suceder en ese sentido, porque además China no ha publicado nada en sus portales al respecto. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que citábamos al inicio no menciona el Tratado de Libre Comercio, habla de la iniciativa de la Franja de la Ruta, habla de elevar las relaciones bilaterales, habla de los lazos comunes, etcétera, pero no especifica nada sobre eso. Hay, sin embargo, una nota de hace unos días en Reuters que menciona de nuevo el tratado. Yo creo que China nunca va a decir nosotros nunca va a dar una respuesta negativa a la iniciativa, pero porque es parte de la diplomacia china. Pero yo realmente creo que eso está bastante más lejos y que no hay una intención de China de insertarse en la región rompiendo un bloque a partir de un tratado de libre comercio con Uruguay. Es más lo que pierde que lo que gana, y el mercado del Mercosur va a ser más interesante. Tampoco conocemos, y esto pensando un poquito en la hipótesis de un relacionamiento más profundo vía un tratado de libre comercio con China, no conocemos cuáles son las condiciones con las que negocia China ese tipo de tratado. Sí sabemos que los tratados dan preferencias arancelarias y que puede ser interesante para colocar más producción, pero no conocemos cuáles son los contenidos. Y pensando en que los contenidos, por lo general, la tendencia en el mundo y los que firman Estados Unidos en la Unión Europea son agresivos en cuanto a sus compromisos, en cuanto a las cláusulas que plantean, son exigentes, agresivos y exigentes respecto a lo que implican para un país en desarrollo que tiene una apuesta de transformación social, por lo que hipoteca, ¿no? Estamos hablando de que no son solamente rebajas arancelarias, tiene que ver con desregulaciones en mercados enteros, en sectores estratégicos. No conocemos cuáles son las condiciones con las que negocia China en ese sentido. Sí conocemos algo más de lo que ha sido esto de la diplomacia de la deuda y cómo es que se insertan los países en el financiamiento. Entonces, hay algunas luces de alerta, ¿no? Y desde organizaciones sociales lo han planteado, también el PIT-CNT ha mirado como con un poco de recelo cuál podría llegar a ser las consecuencias de un tratado de libre comercio con China. Por supuesto que la primer voz de alerta tiene que ver con qué es lo que va a suceder en la región y el estatus y el vínculo que va a tener Uruguay con el Mercosur si firmara un tratado de libre comercio con China o cualquier país del mundo en esas condiciones, ¿no? Por fuera del Mercosur. Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Y con lo que implica China, qué es lo que nosotros le vendemos a China, cómo es que se compromete el modelo productivo de Uruguay al respecto. Se profundiza un modelo que ya es dominante en el país y que ha mostrado de manera de diversas maneras que es insustentable para el ambiente, que es concentrador en el ingreso, que es excluyente, que compite de manera negativa con poder desarrollar otro tipo de producciones que sean más respetuosas, no solo de la justicia ambiental, sino también de la justicia social. Entonces, ahí entran algunas voces de alerta y líneas rojas a trazar, ¿no? Y que creo que en general Cancillería, el Ministerio, pero tampoco las fuerzas políticas en nuestro país han planteado la discusión en estos términos, ¿no? Por eso yo decía, si consideramos que las relaciones exteriores o los éxitos del Ministerio de Relaciones Exteriores pueden medirse en tratados de libre comercio firmados, yo diría que es una simplificación de lo que es la estrategia de inserción internacional del país y que más bien habría que pensar cuáles son los mercados, qué tipo de productos estamos colocando
colocando allí, cómo enfocar en el modelo productivo, cuáles son, qué tan diversificado está nuestro modelo productivo, cuáles son las condiciones laborales que asegura ese modelo productivo tal cual está ahora, cuáles son los impactos, cuáles son las consecuencias de ese modelo, para pensar también estrategias que puedan, por un lado, agregarle valor a la producción, entonces que estemos exportando con mayor valor agregado. Eso quiere decir exportar con mayor calidad de empleo, con mejores condiciones laborales, con mayor formación y calificación de ese empleo que está destinado a esa producción más calificada, de mayor valor agregado. Pensar en diversificar los mercados, pensar en cuáles son los productos que se ubican en la región y de qué manera nosotros podemos insertarnos en cadenas regionales, de qué manera podemos profundizar acuerdos que tenemos con el Mercosur, en donde Uruguay ha sacado una tajada importante porque ha podido insertarse colocando mayor valor agregado, generando mayor empleo y un empleo que es de calidad, ¿no? Y que sustenta. ¿Eso está en la discusión con China? Eso está en la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ahí ya desde la región. Eso está en las iniciativas de sumarse al Tratado Transpacífico que ha anunciado el gobierno. Esa discusión no está. O sea, no puede ser improvisada el acuerdo. No puede ser improvisada, pero tampoco puede ser desconociendo las discusiones que hay que dar a la interna en un modelo productivo. Y no está en la discusión del gobierno y no está tampoco reflejado en las iniciativas que estás tomando, ¿no? No solo es improvisado por lo que tú decís, que parece que no, se va saliendo con un cartel, queremos firmar tratados de libre comercio con quien esté dispuesto a hacerlo, sino que tampoco se pone en la mesa en qué condiciones. Cuáles son los productos que queremos incorporar, pero cuál es la estrategia de desarrollo, de qué manera el modelo productivo va a verse apalancado o no a partir de la firma de estos tratados, qué es lo que está en la letra de estos tratados que nos puede permitir mejorar nuestra posición en la inserción internacional, pero también de qué manera vamos a elevar, digamos, la sofisticación y la innovación dentro de ese modelo productivo. Que también implica pensar al Uruguay del futuro. ¿En qué se va a desarrollar? A nivel educativo, a nivel laboral, no es solamente a nivel internacional. Hay que pensarse para adentro antes de pensarse para afuera. Es que modelo productivo es pensarse para adentro, pero también es pensarse para afuera, ¿no? O sea, un país que depende de sus exportaciones tiene que poder rever qué es lo que va a suceder con Uruguay en los próximos 10, corto plazo, 20, 30, mediano plazo y un muy largo plazo, 50 años. Esa perspectiva es inexistente en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Existía en el gobierno anterior y había un lazo y un vínculo con OPP y espacios en donde estas discusiones se estaban dando, mal o bien con críticas, con necesidad de profundizar, pero eso existía, no pareciera existir ahora. No, Cancillería no es ni la sombra de lo que era antes, y tampoco hay una apuesta estratégica que sea como completa, ¿no? Que sea como redonda, que considere estas cuestiones, ¿no? ¿Qué educación necesitamos para qué modelo productivo, para qué inserción internacional? Y de la otra, y viceversa también, ¿no? ¿Qué inserción internacional necesitamos para cuál modelo productivo? ¿Qué es lo que estamos intentando potenciar como modelo productivo? Y si hay ahí una intención de modificar de alguna manera las bases de sustentación de ese modelo para que den cuenta de políticas que puedan derramar y puedan ser más positivas para, o pensando en el interés público general, ¿no? Están todas las cuestiones, están enlazadas, ¿no? Si vos estás apostando a un modelo educativo que privilegie una inserción de oficios y sin hacer una valoración de oficios, ¿no? Estás redirigiendo tu clase trabajadora a un modelo productivo que va a insertarse de esa manera, ¿no? Y siempre en eslabones primarizados. Entonces hay que discutir esas cosas y eso no estamos en esa discusión. Estamos en una discusión absolutamente superficial que tiene que ver dónde es que nosotros logramos acuerdos que por lo general son acuerdos en la pantalla, acuerdos en la declaración, pero no acuerdos que continúan, ¿no? El anuncio de un TLC con China, pero eso no se ve concretado en nada y tampoco, mucho menos, nos quedamos ahí, ¿no? En el anuncio. Tampoco discutimos respecto a los contenidos de ese acuerdo, tampoco discutimos qué es esto, ¿no? No estamos discutiendo qué es avanzar en un plan de ejecución de la iniciativa de la Franja de la Ruta. ¿Qué significa eso para Uruguay? Hay sectores que están marcados como estratégicos para China, algunos tienen que ver con lo energético. Eso no aparece en las discusiones de la opinión pública en Uruguay, no aparece en las discusiones de prensa. Nos quedamos en lo simbólico. Sí,
Sí, y en lo efectista, ¿no? En ese anuncio. Lacalle estuvo en China, elevaron las relaciones de la asociación estratégica, pero no se dice más nada, y tampoco hay anuncios ni una presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores o del propio presidente respecto a lo que implica ese vínculo y a qué es lo que está buscando China. Yo creo que estamos desperdiciando un relacionamiento bilateral que podría ser como mucho más fructífero y rico, que podría derramar en otros sectores estratégicos, incluso pensando en cooperación, en diálogo político, pensando en discusiones que tienen que ver en la arena internacional, que Uruguay es un observador, pero que podría tener por su tamaño incluso un papel no de mediador, pero sí de dar discusiones que sean alineadas a intereses de países del sur global, ¿no? Esas discusiones están ocurriendo en los escenarios internacionales. China está teniendo una posición al respecto. Poder articular con la región, llevar una posición conjunta con la región para dialogar con China podría ser un papel que tenga Uruguay y no parece ser el que tiene, ¿no? Y mucho menos lo que decíamos antes, la discusión sobre cuestiones estratégicas y concretas de sectores productivos que se quieren apalancar a partir de un relacionamiento con China, o qué es lo que trae, cuáles son los contenidos y cuáles son los compromisos y qué es lo que nos trae este Tratado de Libre Comercio que se quiere tan enfáticamente firmar con China para el Uruguay. ¿Qué significa en términos de modelo productivo? ¿Qué significa en términos de exportaciones? ¿Qué significa en términos de otros compromisos que pueden estar ahí en la vuelta en sectores estratégicos y que no lo estamos discutiendo? No conocemos y no discutimos. Y ese no conocer es parte de una constante, ¿no?, en política exterior. El secretismo es parte, ¿no?, de la no publicidad de los contenidos y la no publicidad de las condiciones de negociación con otros países. Ha sido una constante, es algo en lo que habría que volver a pensar, ¿no?, si es eso lo que nosotros, lo que se quiere hacer, si se quieren blindar las condiciones de la negociación externa a actores estratégicos en el país, ¿no?, de qué manera el Ministerio ha respondido a eso en los últimos tiempos, si ha respondido bien, ha respondido mal, si hay mecanismos de participación que puedan dar lugar a actores que son importantes, escuchar sus voces en lo que tengan para decir respecto a la inserción internacional del país. ¿Cancillería ha hecho algo al respecto de eso? Tampoco. De hecho, se han desmontado los pocos espacios e instancias de interlocución con actores sociales que existían anteriormente en Cancillería. Entonces, es como preocupa, pero es un poco más de lo mismo, ¿no? Anuncios grandilocuentes respecto a triunfos, considerados triunfos, ¿no?, entre comillas, pero nada que se concreta en los hechos, y una densidad muy baja y muy pobre de discusión política sobre lo que implica para el Uruguay dar estas negociaciones en el exterior y con actores tan trascendentes como lo es, por ejemplo, China. Y por último, cortito, sé que es difícil, pero ¿y qué puede pasar con el Mercosur ahora con Milei, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Lacalle Pou llamó a Milei luego de las elecciones. Se habló de que podía haber simpatía en algunos aspectos. Sí, a mí me parece que hay que darle un poco de tiempo a ver qué es lo que realmente va a hacer, ¿no? Porque si lo juzgamos por sus anuncios en campaña, va a romper relaciones con Lula, va a romper relaciones con China, va a romper relaciones con Rusia. No se sabe qué es lo que va a suceder si rompe relaciones. Él ha tenido como una separación muy dicotómica, ¿no?, entre política y comercio. Ha planteado que el comercio va por un lado y eso no lo va a tocar, que los privados son los que se encargan de eso, y que la política, como si podés romper relaciones con un país e igual seguir comerciando en las condiciones en las que estabas. Sí, que las relaciones entre los países son de privados. Son de privados, sí, las relaciones comerciales, ¿no? Pero políticamente él puede romper. O sea, eso es de una ignorancia extrema, es como alarmante que diga eso. Hay que ver qué es lo que realmente hace. De hecho, ya su canciller, Diana Mondino, ha puesto reversa en algunas de estas cuestiones, muy recientemente, porque Lula dijo que no iba a participar de la Asunción el 10 de diciembre. Se le envió una carta a Lula invitándolo expresamente. Yo creo que ahí se está intentando tejer puentes, porque se entiende que no se puede asumir el gobierno y empezar a tirar bombas en la región para salirse. Evidentemente, si
eso es lo que sucede, estamos frente a un Mercosur roto, en puertas, si es que él avanza con sus anuncios de campaña, evidentemente es algo que se va a romper. La verdad es que es preocupante la posición en la que deja un gobierno de Lula, no solo porque Brasil es importante en la región y en el mundo, sino por el foco que ha puesto Lula en la región, ¿no? Y es una oportunidad para volver a discutir estas cosas que estábamos hablando al inicio, cuál es el papel de la región en el mundo y cuál es el papel articulado que va a tener la región en algunas discusiones políticas centrales que se están dando a nivel internacional. Entonces, cuando vos dejás atado a un actor como Lula, que tiene la capacidad para esa diplomacia, que tiene la capacidad para poner los intereses de la región en un lugar estratégico en los escenarios mundiales y que es un interlocutor sumamente válido y legitimado a nivel internacional en un montón de esferas, incluso en conflictos en Medio Oriente, ¿no? Para dimensionar lo que es nuestro vecino, si vos lo dejás atado con 3 gobiernos que no van a seguir el apunte en ese sentido, que no van a privilegiar la región, es bastante triste, ¿no? Porque, hipotecamos la posibilidad de tener un interlocutor que está hoy poniendo sobre la mesa la importancia de la integración regional y desperdiciamos esa puerta abierta. Yo creo que hay que esperar un poco a ver qué es lo que va a suceder. También la variable económica va a ser estratégica en Argentina y va a determinar cuánto es de lo que se ha anunciado en campaña que se va a poder efectivamente cumplir y cruzar un poco los dedos, ¿no? Y apelar a una diplomacia que permita que el Mercosur no se rompa por lo que implica políticamente para nuestro país y para la región que nos desatemos del Mercosur y que ese espacio se pierda. Natalia, muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ti y un saludo a la audiencia.